Muy buenas noches, amigos. Muy buenas noches cuando son las 20:30 hora eh, peninsular, 19:30 hora insular. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro invitado de esta noche vive en Las Palmas de Gran Canaria, con lo cual ahí son una hora menos, ¿no? Ya sabéis. Oye, muchas veces cuando oigo en medios de comunicación una hora menos en Canarias, digo, coño, qué cantidad de publicidad gratuita le están dando de tener una hora menos, ¿no? Es increíble, ¿verdad? Ciertamente, ¿no? Esto de tener una hora menos es una ventaja competitiva, Sí, sí, por lo menos con el nombrarnos, ¿no? sí. Luego tiene sus dificultades en muchas cuestiones, ¿no? Pero el estar tan alejado del resto del país, ¿no? Porque parece que estamos cerca, pero, por ejemplo, de Gran Canaria a Valencia hay más distancia que de Valencia a Berlín, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, sí, como 20 kilómetros más. Y fíjate que nos parece que está al lado de Canarias, no, están bastante lejos Canarias, ¿no? Mira, no sabía, no me imaginaba. Bueno, pues buenas noches. Buenas Eh, noches, Antonio. Gracias por invitarme a tu programa. Nacho, ¿cómo es? ¿Por qué? Porque es Romón o Román. Romón, Porque Romón, sí. me comen- Esto, me eh, comentabas el otro día que eso es un tema que estás padeciendo desde que eras pequeña, ¿no? desde que era muy niño, es un apellido, yo creo que de origen francés, porque en Francia hay más personas que se llaman Romón que en España, con lo cual yo creo que tiene origen francés. Y es muy extraño, la gente siempre piensa que es un nombre que está mal escrito, con lo cual me llaman Nacho Ramón o Nacho Román. Eh, yo tengo una anécdota que la primera cuenta que me abrió mi madre en en la caja de ahorros de Canarias, cuando era muy pequeñito, fue conmigo para allá y le dijo con dos O's, ¿no? Entonces me puso Nacho Romoón, ¿no? Ni siquiera así me la escribió bien, ¿no? Y he tenido que cambiar, bueno, yo tengo dos carreras universitarias y he tenido que cambiar de una de ellas el apellido porque me lo escribieron mal, ¿no? Entonces, bueno, es algo que he padecido toda mi vida y encima mi segundo apellido tampoco es fácil, ¿no? Es un ¿Vale? apellido de origen gallego, que es Vieites, ¿no? ¿Cómo? Vieites. Bueno, o sea, entonces eres una persona muy internacional, ¿no? Primer apellido francés, segundo gallego, vives en Canarias, has estado en Reino Unido, eh, estás, has hecho un montón Bueno, de cosas. sí, bueno, yo soy economista, aparte de psicólogo, aunque no trabajo de psicólogo, siempre lo digo, trabajo de terapeuta de terapia regresiva. Y en mi carrera profesional como economista, que estuve 25 años trabajando como economista, y ahora voy a cumplir 63, pues llegué a ser gerente de una multinacional americana en Madrid, con sede en Chicago, y bueno, tuve mis propias empresas, fui alto directivo de una entidad financiera, o sea que tengo un recorrido en el tema económico bastante amplio, ¿no? Y bueno, pero mi Eh, alma se encaminó a esto, definitivamente, de que era lo que yo quería hacer. Oye, y cuéntame, ¿cómo fue el paso, digamos, de utilizar el hemisferio derecho al izquierdo, el izquierdo al derecho? ¿Cómo fue? Porque realmente una persona digamos, con esa mentalidad empresarial y tal, de pronto, ¿cómo fue que te caíste del caballo? Bueno, es un cuento un poco largo porque todo empieza desde la niñez, ¿no? O sea, yo desde la niñez, pues era un niño un poco especial en el sentido de que veía el futuro, ¿no? Y veía energías, ¿no? Y gracias a Dios tengo una mamá que es como yo. Pero a ella le da como un poco de reparo, un poco de miedo meterse en este mundo y con lo cual nunca se ha metido, pero las cualidades están ahí, ¿no? Entonces ella siempre, yo hablé con ella de estos temas, yo le decía, mamá, cómprame esto porque voy a ganar todo, o va a pasar esto, o esta persona que está en esta foto se va a morir, ¿no? Yo tenía 8 años, 9 años y todos se morían, ¿no? Cuando yo les decía, ¿no? Lo he contado alguna vez, ¿no? Y cuando me preguntaron mis padres qué quería estudiar, yo les dije que quería ser psicólogo, ¿no? Psicólogo. Pero claro, sí, pero en esa época, acuérdate, Antonio, que el Sí. psicólogo en España, si todavía hay gente que mira mal esto de ir a un psicólogo, imagínate en el año 76 que fue esta pregunta que me hicieron en ese año, ¿no? Me quedaban un par de años para ir a la universidad y yo lo tenía clarísimo desde los 14 15 años que había leído a Freud. Me acuerdo el libro Psicopatología de la vida cotidiana, que son casos clínicos, y yo decidí en ese momento que quería ser estudioso del mundo oculto de la mente, ¿no? No tanto de las almas,
aunque tenía percepciones de las almas, ¿no? Sino de este mundo oculto de la mente humana, ¿no? Que hay detrás de este raciocinio, que hay detrás escondido de esa mente inconsciente, ¿no? Pero mis padres no me dejaron. Mis padres dijeron que eso no tenía futuro. No querían que su hijo, pues, en aquella época los psicólogos trabajaban con personas con esquizofrenia graves, en psiquiátricos la mayoría de ellos, y como que no les pareció bien. Y fui economista, pues porque tenía un tío mío que era lo contrario a mi padre. Mi padre era muy militar, muy rígido, y este tío mío que era madrileño, era un hombre muy abierto que abrazaba a sus hijos y yo decía, yo quiero ser como él. Y él que era economista. Él dirigía su padre tenía, el padre de mi tío tenía unas empresas con Vicente Calderón, el antiguo presidente del Sí, Atlético de Madrid, tenía Intercasa y algunas otras empresas, estaba dirigiéndolas aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Y yo quise ser como él, y que era economista, como te digo, estudié economía en Madrid, en la Autónoma, y empezó a trabajar, se me dio muy bien, ¿no? Pero, como te digo, yo nunca dejé esa parte del hemisferio derecho, ¿no? Lo que hubo un tránsito temporal que fue bastante largo en mi vida profesional, en la que me dediqué a la economía, se me dio muy bien. Me propusieron ser gerente, socio de la primera multinacional del mundo de consultoría, que en ese momento se llamaba Andersen Consulting, era Arthur Andersen, Andersen Consulting. Yo era gerente de Madrid, y cuando yo supe que me iban a hacer socio, que era ser millonario con 31 años, imagínate, esos sueldos de socios eran altísimos, ¿no? Eh, Algo dentro de mí me recordó que yo no vine para esto, ¿no? De verdad, fue como una voz interna que me dijo, muy bien, chaval, lo haces estupendamente, pero para esto no viniste, ¿no? ¿Y Eso sí, no me dijeron para qué. a qué has venido tú? Cuéntame. Digo que lo que no te dicen es para qué habías venido, obviamente, ¿no? No te lo ponen tan fácil, ¿no? Eso de autodescubrimiento lo tienes que hacer tú. Estuve dando tumbos, tuve unas empresas de tecnología 10 años que creé cuando vine a Canarias. Luego estuve 10 años también trabajando en una entidad financiera de directivo, de los 7 miembros del comité de dirección que dirigimos la entidad. Y ya por el camino, a mitad de ese periodo, de la mitad en 2004 me empecé a formar en terapia regresiva, que ya la conocía yo desde el año 98. Y bueno, ya había leído libros incluso desde antes, desde el 96. Y ya me formé y empecé a hacer mis pinitos en terapia regresiva en el año 2004. Bueno, y desde entonces llevo 20 años haciendo estas técnicas de terapia regresiva, que una de las cosas con las que trabajamos son con el tema de hoy, ¿no? Con posesiones espirituales y almas perdidas, ¿no? ¿Qué aportas? ¿Tú qué aportas al resto de la humanidad? Bueno, intento hacer un trabajo individualizado, obviamente, ¿no? Aquí yo creo que nadie va a cambiar esta humanidad individualmente. Ninguna persona viene aquí a salvar a la humanidad ni nada, ¿no? Pero sí yo creo que yo siempre dije que si yo puedo ayudar a una persona sola a cambiar su existencia, ya era suficiente para mí, ¿no? Llevo 20 años, como digo, y yo he acompañado, ¿no? Porque las personas se sanan porque ellos quieren sanarse y si cogen y tienen al correcto interlocutor, ¿no? Y yo he acompañado en el proceso de sanación y de liberación, ¿no? En el caso de este tipo de energías, ¿no? A cientos de personas, ¿no? Te diría miles de personas que han pasado por mi consulta en estos 20 años, ¿no? ¿Qué aporta, qué aporta la terapia regresiva al bienestar? Bueno, la terapia, porque puede ser regresiva o progresiva, pero ¿qué aporta al ser humano? Bueno, la terapia, a ver, yo me acuerdo cuando yo empecé a formarme con José Luis Cabuli, que es un médico, para mí es el Brian Weiss de la terapia Kabuli, regresiva. fíjate que he charlado con muchos alumnos de Kabuli, Sí, 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 pero tiene nunca mucho. me he propuesto charlar con él. Mm. Y nunca me he propuesto charlar con él, jamás, ¿no? Y la verdad es que, fíjate que tengo amigos que son colaboradores suyos, ¿no? Es decir, pero nunca me he planteado yo hablar con Kabuli. Ujú. Bueno, pues como te contaba, Cabuli, que es médico, ¿no? Era cirujano y abandonó su profesión para dedicarse a esto también, como yo, mantener la economía. Eh, Cuando le preguntamos en la formación
¿quién debería trabajarse con esta técnica? Y es por extensión con cualquier terapia, ¿no? Y nos miró muy extrañados y nos dijo, todo el mundo. A ver, tú no vas a educar tu mente consciente y tu lógica desde que eres niño en la escuela, ¿no? En el jardín de infancia, luego en primaria, secundaria, los que van a la universidad, en la universidad, ¿no? Pues lo mismo tendríamos que hacer con ese mundo oculto del inconsciente, ¿no? En el inconsciente y en el alma se quedan atrapadas experiencias no solucionadas que condicionan absolutamente nuestro presente. Entonces, cualquier técnica que realmente vaya al inconsciente y o al alma es muy sanadora porque es liberadora de entender por qué hoy de adultos tenemos, por ejemplo, ansiedad sin haber motivo ninguno. Y muchas veces cuando con estas técnicas de introspección, donde estamos en estado expandido de conciencia, accedemos a la información que creó esa ansiedad, resulta que ni siquiera es nuestra, ¿no? Que fue transmitida por nuestra mamá en el útero materno, porque mamá cuando teníamos 4 meses de gestación, pues resulta que a los 4 meses había perdido el anterior bebé. Y cuando llegaron los 4 meses le entró un miedo, porque sentía miedo de poder perder este, ¿no? Este bebé que venía, que eras tú, ¿no? Y de pronto, no solamente estamos dentro de su campo energético, conectados a su campo de conciencia también, a los pensamientos, sino que estamos también conectados a la placenta y ahí, a través de esta experiencia, recibimos eh, todas las hormonas que mamá produce, en este caso, si es el estrés, es cortisol. Y yo lo que veo en mi experiencia a través de esta técnica es que la mayoría de los niños que viven ese tipo de experiencias de mamá con ansiedad son partos dificultosos, ¿no? Partos con una dificultad importante porque el niño sale tenso, ¿no? Sale tenso. A veces no quiere nacer y pone dificultades para nacer y son partos complicados en general y por supuesto generan eh, a veces problemas de autoestima, miedos, ansiedades, angustias, fobias. No te digo nada si se quedan atrapados en el conducto el canal de salida. Pueden tener miedo a la oscuridad o a los sitios cerrados, ¿no? Y claro, eso en una terapia normal, de hablar con el paciente, es difícil encontrar ese origen. Y tampoco encontrando el origen es la solución, ¿no? Después de encontrar el origen, porque no todas las técnicas regresivas son iguales, ¿no? Encontrando el origen, a partir de ahí hay que hacer, yo siempre digo que es el principio de esta técnica, ¿no? Encontrar el origen, no es el final, ¿no? No se te oye, Antonio, tienes el micrófono desconectado. Porque había un ruido aquí al lado mío y entonces lo he quitado para que no interfiriera en Sí, no se oye. Fíjate que Zoom tiene un filtro de ruidos externos muy bueno, ¿eh? No, te decía, te decía que es que había un ruido aquí muy cerca de mí y para que no interfiriera en la conversación. ¿Me has oído Ok. ahora? Sí, sí, no, te oía antes también. Te estaba diciendo que esos ruidos externos, Zoom los bloquea. No lo sabía. No Sí, lo sí, yo sabía no, que lo no oíamos nada. Yo por lo menos no oía nada, ¿eh? bueno, entonces, mira, pues maravilloso porque me has hecho un favor con decirlo. Oye, entonces, la regresión, yo recuerdo haber leído libros de Brian Way, que es un personaje importante en este campo, Sí, el psiquiatra y, Brian ¿eh? Weiss, sí. El psiquiatra Brian Weiss, sí. Sí, es que de Brian Way, y recuerdo bueno, que me impactó mucho, ¿no? Sus testimonios, cómo creó un poco, cómo creó y cómo notó un poco esta, y cómo conoció esta terapia, ¿no? Y la verdad es que fue maravilloso, ¿no? El, Sí, él tuvo una experiencia muy impactante, ¿no? Con el alma de su hijo, que había muerto además, ¿no? A través de una paciente. Porque él era una persona, un psiquiatra, jefe de psiquiatría, creo que del Monte Sinaí, un hombre tradicional como psiquiatra, y de pronto empieza a tener experiencias a través de una paciente extraña, ¿no? Primero de vidas pasadas, donde él corrobora que lo que le cuenta es cierto, pero piensa que es una casualidad. Pero cuando este alma, que dice ser su hijo, le da una información que nadie puede conocer, solo él, pues resulta que ya no puede negar que hay algo más, ¿no? Ahí, ¿no? Y muchos terapeutas, incluso de terapia regresiva, que pueden creer en el alma, pero no en las vidas pasadas, al final tienen experiencias que no pueden, o sea, al final no pueden rechazar el que existen las vidas pasadas y que existe un alma que vive muchas vidas, porque no pueden explicar muchas cosas que ven en las experiencias de los pacientes, ¿no?
incluso en sus propias experiencias, porque la formación, yo ya formo terapeutas hace 7 años y medio, y la formación es básicamente práctica, ¿no? Con lo cual, como paciente de una formación de este tipo, también vives experiencias bastante inexplicables, ¿no? Pero muy sanadoras, ¿no? Porque el objetivo de esto no es saber que fuimos en una experiencia pasada, eso es lo de menos, ¿no? El objetivo de esto es sanar, ¿no? Y es una técnica terapéutica sanadora en este caso, ¿no? No es para hacer un viaje turístico por el pasado, ¿no? Pues fíjate que una persona antes me comentaba, la verdad es que no, ahora no recuerdo quién, me comentaba que le interesaba mucho formarse en campo de terapias regresivas. Ahora después, si puedes, por favor, pones tu contacto por si a alguien pues le puede interesar un poco formarse, bueno, que no sé qué requisitos, pero bueno, como en enlazado las dos Sí, cosas. bueno, lo tienen fácil. Mi contacto está en mi página web todo, que es como mi nombre, nachoromón, sin acento.com. Como mi nombre, que está aquí puesto en Nacho Romón, nachoromón.com. Ahí, Nacho Romón todo junto, .com, es mi página web. Y ahí está tanto mi libro, tengo un libro. Nacho Romón, su página web. Bueno, Sí, entonces, sí, bueno, lo pongo aquí si quieres, a ver, sí, bueno, chatear aquí. Sí, sí sí, lo construyo. nachoromón.com, Bueno, en a esta través, página web. pero a través un poco de la terapia regresiva, también fuiste a conocer un poco lo que son las posesiones espirituales, ¿no? O Sí. fue antes o fue después o todo fue. Bueno, yo la primera alma que vi claramente, yo tendría pues 8 años así, era de una ¿No? tía abuela mía, tenía 8 años más o Ocho. menos, yo. Sí, era una tía abuela mía que yo desconocía que había existido, había muerto muy jovencita, vivía con mis abuelos paternos en Tenerife, mi padre es de Tenerife, y la vi claramente, pues como te estoy viendo a ti, pero transparente, ¿no? Ajá. Yo me asusté muchísimo, ¿no? Yo estaba leyendo encima de la cama, me asusté muchísimo, y en un momento dado, con el miedo que yo tenía, estaba agarrado al cojín, bueno, al colchón de la cama, agarrado con un muy tenso. Ella me sonrió con una sonrisa, pero además estaba a pocos metros, estaba en el quicio de la puerta de la habitación donde yo estaba. Detrás había unas plantas, había un pequeño jardín y se transparentaban las plantas detrás de ella. Una energía humana, ¿no? Con un camisón largo, con bordados aquí, en las mangas, en el cuello y en la parte baja. Flotaba por encima un poquito por encima del suelo. Y entonces me miró con una sonrisa tan amorosa. Claro, yo era su sobrino, ¿no? Yo no tenía ni idea, porque yo no sabía que había vivido esa mujer, ¿no? Me miró con una sonrisa amorosa y me entró una paz por el corazón que cerré los ojos de la paz que me dio y cuando las abrí, asustado de nuevo, porque sí, bueno, que estoy cerrando los ojos, ¿no? Ya no estaba, ¿no? Esa fue la primera experiencia que tuve, como te digo, y mucho antes había tenido experiencias pues, no tan claras, sí de ver el futuro, sí de, como te decía, de decir personas que iban a morir, porque yo veía el campo energético y las veía diferente de las demás. No me preguntes por qué, yo sabía lo que significaba, el que el campo vibratorio alrededor estuviera como amarillento. Era como, ¿has visto esas personas que se ponen la piel como blanquecina amarillenta, como mortecina? Sí. Pues el campo vibratorio como igual, de un color parecido, lo veía yo. Y no me preguntes por qué, yo sabía lo que significaba eso, ¿no? Era como que mi alma lo traía a este aprendizaje de otras vidas, ¿no? Al igual que el sanar con las manos, que me ha pasado sin haber estudiado nada de sanación con las manos, pues que la primera persona, de hecho, que curé con las manos fue sin querer, ¿no? Y yo no quería curarla, ¿no? De hecho, yo trabajaba en esta multinacional que te digo, y a pesar de todo esto que te cuento, pues yo no había leído nada de esto, de que se podía curar con las manos, y a lo mejor si me llegas a contar que se podía curar con las manos cuando yo tenía 26 años, que es cuando me pasó, pues a lo mejor me hubiera reído, porque me parecía un poco inverosímil, ¿no? Pero resulta que mi ex mujer, mi primera mujer, se sanó de un problema que tenía hacía 13 años, pues de una forma casi instantánea, te diría, ¿no? Sin yo pretenderlo, ¿no? Yo estaba así muy conectado con el amor, pues yo la quería mucho y con el corazón, y notaba una energía que salía de mi mano, yo muy extrañado, y de pronto se curó, ¿no? Entonces, desde muy niño, como te digo, y siempre mantuve eso latente en muchas ocasiones, pero nunca, nunca dejó nunca me abandonó esa cuestión de conectarme a ese nivel, ¿no? Bien, oye, perdona, es
que estoy respondiendo mensajes porque como yo luego tengo que hacer todo, debo estar respondiendo mensajes también por Facebook, que ya Ujú. me decía Amparo que quería contactar contigo. Bien, pues ya sé quién es la persona que quiere hablar. Muy bien, Oye, perfecto. hay una pregunta que es un poco, por mi parte, socorrida. Cada vez que hablo con personas que tenéis una sensibilidad muy especial Mm, y contáis anécdotas de cuando erais niños y tal, siempre pregunto lo mismo. ¿Cómo podíamos los papás, cómo podíamos los abuelos contribuir a que esas situaciones en las personas que tenéis una sensibilidad muy especial, poderla paliar, ¿no? Porque me imagino no, que sería terrorífico para tantísimos niños vivir estas mm, situaciones que son complicadísimas, ¿no? bien, Y cuando no se sí, tiene una información, y casi siempre, ahora me imagino que menos, cuando acudes a tu punto de referencia, como es tu papá, tu mamá o tu profesor, mm, pues te dicen siempre respuestas un poco que son lo menos apropiadas posibles, ¿no? sí. ¿Cómo verías tú un poco esa situación? ¿Cómo crees tú que sería lo más idóneo? Bueno, fíjate que en mi página web puedes ver un libro que tengo publicado que se llama Posesión, se llama como la conferencia que voy a dar en este encuentro que va a haber en Torremolinos, se llama Posesión Espiritual y Almas Perdidas, el libro. Y fíjate que uno de los objetivos que tuve al escribir ese libro fue concienciar a los papás de que cuando los niños les dicen que ven cosas, es verdad que puede ser su imaginación a veces, ¿no? Ah, Pero en muchas ocasiones no lo es, ¿no? Que estén abiertos de mente. O sea, yo creo que el mejor consejo que le podemos dar a los padres es que lean cosas de estas, porque esto es más frecuente de lo que parece, ah, mucho más frecuente de lo que parece. Yo trabajo en consulta con todo tipo de cuestiones, no solamente, a lo mejor he tenido en estos 20 años 600 casos de posesión espiritual o 700, pero el resto, hasta 2500, pues son cuestiones normalitas, ¿no? Bueno, que pueden ser desde todo, de problemas de piel hasta algunas otras cuestiones físicas y emocionales, ¿no? Y es impresionante la cantidad de gente que te viene por cuestiones normales, que cuando coge confianza te dice, yo hablo con mi mamá todas las noches, ¿no? Mi mamá no se ha ido, es que me habla. La primera vez me asusté porque oí su voz, me tocó, sentí que me acariciaba, murió hace un año y tengo infinidad de casos de personas que han trabajado en mandar a sus familiares a la luz, porque es lo que hay que hacer además, ¿no? Porque, bueno, en el libro pongo las razones fundamentales, pero hay algunas de ellas que son muy importantes, que es que para el alma el tiempo pasa de una forma muy diferente que para nosotros que estamos aquí encarnados, ¿no? De hecho, en el libro está el caso que más tiempo, o sea, el caso en el que he conectado con un alma que más tiempo llevaba desencarnada. Era un alma que había nacido en 1330 y ni siquiera sabía que estaba muerta. coño, Todavía seguía en un calabozo donde le habían sacado los ojos, era una mujer muy creyente, ¿no? Y tardé, fue el único caso donde hubo una posesión espiritual del libro, en el sentido de que toma el control absoluto del cuerpo de la persona y la persona no está, o sea, no, de hecho no supo nada de esa sesión. La persona cuando abrió los ojos pensaba que habían pasado 5 minutos y tardé una hora y pico en convencerla de que estaba muerta, realmente que no tenía cuerpo, que ese cuerpo no era el suyo, ¿no? Entonces no entendía por qué podía hablar conmigo, yo le daba razones, pero de pronto volvía otra vez a sus 13 de que no, ¿no? Que ya estaba viva, ¿no? Que cómo era esto que podía estar muerta, ¿no? Y bueno, fue un caso un poco impactante para mí como terapeuta porque ella, desconocedora de muchos de los materiales que había en este ciclo, cuando como está dentro, conectada a ese cuerpo, ella tocaba la camisa, yo le dije, porque era una mujer que murió de hambre, le digo, y lo que ocurría a mi paciente era que por las noches se levantaba incomprensiblemente a las 3 de la mañana joder, a comer, a comer. Cuando estaba el control, o sea, la parte de control mental del estado beta desconectada y estaba en estado alfa o zeta, ¿no? ujú, eh, la levantaba para comer y se comía todas las noches un bote de nocilla sentada en la tapa del váter. Y esta no entendía, porque claro, había engordado mucho, me contaba que se lo comía entero llorando, sentada encima de la tapa del váter, para que su marido no la oyera, ¿no? Y cuando, de hecho, que la primera vez que conectó en esa sesión conmigo, lo primero que me pidió es que le diera de comer, con una voz muy angustiosa, dame de comer, ¿no?
y claro, la matan de hambre y ella sigue ahí atrapada todavía en esa escena. O sea, el alma no existe el tiempo. Entonces, cuando hay una experiencia traumática como esta, como es una muerte por inanición, el alma que queda atrapada en esa experiencia, el tiempo sigue ahí, o sea, en un bucle sin fin hasta que es rescatada de ahí. Entonces, incluso esto lo cuento porque muchas personas, y me han pasado en consulta, no quieren dejar partir a sus familiares, ¿no? Porque dicen, bueno, si dejo partir a mi hijo o a mi mamá, que me hace mucha compañía, pues esto pues ya no la veo ver más, ¿no? Entonces, en el libro escribo las razones fundamentales sobre por qué dejar que las almas vayan a la luz, ¿no? Y cómo hacerlo. Y, y varias de ellas es que para el alma, en muy poco tiempo del alma, todos los que conocieron en este mundo, sus hijos, sus nietos, no estarán ya. Y cuando un alma pierde todas las referencias en esta dimensión, en este mundo, normalmente lo que ocurre es que se vuelve oscura, se vuelve triste, con emociones negativas. Ten en cuenta que un alma no es más que un ser humano sin cuerpo, o sea, no hay diferencia. Mantienen toda su psique, los pensamientos, emociones, vicios, rencores, miedos, todo, absolutamente, ¿no? Una de las cosas más curiosas que yo vi en la formación con Kabuli fue, sin haber estudiado todavía este módulo de exposición espiritual, fue la primera alma perdida que se nos plantó delante, ¿no? Que era un médico catalán. eh, Ni siquiera estaba con nosotros, no estaba pegado a nadie, sino la chica que estaba de paciente era medium y de pronto la vio en la habitación y dijo que había una persona observándonos ahí. Entonces, bueno, hicimos el proceso de dejarla hablar a través del paciente. Todos los pacientes, todas las personas somos medium, ¿no? Solamente hay que bajar el estado de frecuencia de vibración cerebral y conectar con esa frecuencia que es una alma perdida, ¿no? Eso sí, hay personas que tienen esa cualidad mucho más al flor de piel, ¿no? Y me acuerdo que era un médico, esta chica era una chica catalana, hablaba muy bien catalán, pero el español, el castellano, lo hablaba bastante deficiente, ¿no? Y empezó a hablar un español culto, como de principios del siglo, pero muy culto, con acento catalán, eso sí. Era un hombre de Barcelona, médico, para más señas. Estaba encantado viendo lo que hacíamos. No sabía que estaba muerto, lo convencimos diciendo, hermano, ¿no te has dado cuenta que no tienes que comer ni dormir, ¿no? Porque este hombre no sabía que estaba muerto, tampoco murió en un accidente de tráfico. Según él se había salvado, pero cuando entró uno de los médicos para tomar el control de la sesión, que es Juan José López, que es otro de los profesores que hay hoy en día en Sí, España de así terapia es. regresiva, ¿sí? Que de Cartagena, de Murcia. Sí, exactamente. Él era profesor ayudante cuando yo me formé de José Luis Cabuli, ¿no? En ese momento, ¿no? Entró y tomó el control de la sesión, porque nosotros estábamos un montón de miedo, pero no sabíamos qué hacer, ¿no? No habíamos formado todavía con esas cuestiones. Y entonces le hizo revivir la experiencia de la muerte. Y él dice que tenía de los primeros coches que llegaron a Cataluña, un descapotable, y en una curva con tierra, que hay caído tierra, el coche se cae por un barranco hacia abajo y arde, ¿no? Y entonces dice, pero yo estoy vivo, estoy aquí fuera mirando cómo se está ardiendo el coche, ¿no? Entonces él le dice, mira, fíjate bien quién está dentro del coche. Y de pronto dice, ahí va, estoy yo ahí, ¿no? Y entonces le explica, bueno, no te has dado cuenta de que no tienes que comer ni dormir, ¿no? No te has dado cuenta, dice. Hubo una anécdota muy curiosa, porque a veces por las películas, por Hollywood, todo esto de las exposiciones espirituales parecen cosas como muy graves, ¿no? Donde ocurren cosas. Yo me acuerdo de esa primera exposición que yo vi en directo, eh, Juan José López tuvo que mirar para atrás a decir que nos calláramos porque nos estábamos riendo. ¿Y por qué nos estábamos riendo? Pero no de él, ni mucho menos, por supuesto, sino de la circunstancia que se da, ¿no? Porque él le dice en un momento dado, claro, esta era una chica la que estaba de intermediaria, ¿no? Y le dice, bueno, tú eres un hombre, una mujer es un hombre, por supuesto, como diciendo, a ver, ¿por qué me estás preguntando esto? Y dice, ¿tienes el pelo corto o largo, no? Y le dice, corto. O sea, como diciendo, oye, ¿qué me estás contando, no? Entonces, él le dice, tócate el pelo. Esta chica tenía un pelo largo, se toca el pecho, ahí va, tengo el pelo largo. Se tócate el pecho, se toca el pecho y esta chica tenía unos buenos pechos, dice, ahí va, cabrones, me habéis puesto tetas. Pero literal, ¿no? Entonces nos partimos de risa con esa frase que dijo el tipo y obviamente con mucho respeto, porque hay esta experiencia de almas perdidas tratadas de la forma que nosotros tratamos, es siempre desde el amor, ¿no? Ya nos pueden insultar porque no todos son tan suaves como este. Hay experiencias de almas perdidas que son bastante duras, donde te pueden insultar, amenazarte, incluso físicamente, incluso Lo he tener visto. interacción.
Sí, lo he visto yo. Interacción, sí, interacción Bueno, física contigo. yo lo he visto en Sí, persona. sí, 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 sí. Yo he tenido interacción física con almas perdidas, ¿no? No para agredirme, sino para llamarme la atención, realmente, ¿no? Porque cuando tú tienes una cualidad del alma que trae de otras vidas, aunque tú en esta vida no hayas aprendido a trabajar con ello, ellas saben que tú tienes el potencial de hacerlo y a veces se acercan, ¿no? Y muchas personas, y son alumnos míos, me preguntan, ¿qué puedo hacer yo para que no me ocurra esto? ¿No? Digo, bueno, formarte, básicamente. Y es lo mismo que tú me decías, los padres, lean, fórmense, porque de verdad hay muchos niños que hablan de esas cuestiones, ¿no? Hay muchos niños que puedan acabar en el psiquiátrico porque dicen que ven energía, que hay dos señores mayores en su habitación que le hablan, ¿no? Y claro, eso es un síntoma de esquizofrenia, ¿no? Entonces, en un tratamiento normal, dice, el niño tiene esquizofrenia, ¿no? Cuando realmente lo que está pasando es que está viendo un alma perdida de verdad. Y los niños que todavía tienen una frecuencia cerebral muy baja, sobre todo, ten en cuenta que el estado beta de conciencia entre 14 y 30 hercios se crea 6 7 años más o menos. Antes de eso están en estado alfa de meditación, o sea que es donde está la meditación profunda. Ellos están conectados a otros niveles, ¿no? Viven en otro mundo realmente los niños a ese nivel. Y cuando hablan de estas cosas, incluso adolescentes que conservan todavía esa cualidad, los padres, si no saben algo de esto, pueden tomar decisiones que son incorrectas absolutamente. Y ese fue uno de los principales objetivos que tuve yo al escribir este, normalizar absolutamente el tema de las almas perdidas. Las armas, a ver, porque está Alejandro por ahí, a ver, aquí, veo, a ver qué está Alejandra, a ver qué está pasando, aquí está. Alejandra, eh, Nacho, Sí, sí, te oigo. vale, no, es que se ha metido Alejandra aquí, no sé cómo es esto. Sí, Bueno, tienen Mercedes ahora y Alejandro. Sí, eso. Mercedes también tiene el Oye, audio puesto. Sí. resume un poco lo que es el concepto de almas perdidas y eh, cómo podemos conocer o de qué manera podemos, si no atraer un poco, cómo elevar la luz a esas personas, a las almas perdidas. Sí. Bueno, la alma perdida no es más que un humano que ha muerto y que se ha quedado. Y hay muchos motivos por los que un alma se puede quedar en esta dimensión, ¿no? En este espacio tridimensional. Obviamente es diferente, normalmente no la podemos ver, pero mantiene todo su campo de conciencia, como decía yo antes, ¿no? Y los motivos por los que se quedan, como digo, son muchos. Uno de ellos es el que he nombrado, y es quizás el más importante, es la falta de conciencia de la muerte, ¿no? Imagínate una muerte por ahogamiento, una muerte en coche contra un muro instantánea, en una operación, una persona con cáncer y está en coma inducido. No hay conciencia de que uno murió, o sea, porque tenga un conocimiento profundo, porque esta es otra de las cosas importantes por lo que yo creo que todo el mundo debería entender esto que estamos hablando, porque a todos nos va a tocar esta experiencia de la muerte. Y cuanto más conciencia tengamos, menos probabilidad va a haber de que nos quedamos perdidos, ¿no? Porque, o sea, a ver, yo con el conocimiento que tengo, si me despierto de pronto, salgo del cuerpo y digo, "Ay, hay que ver, este tipo que está ahí intubado se parece a mí, pero claro, me veo muy deteriorado, en poco tiempo me voy a dar cuenta, porque te digo, toda mi conciencia está conmigo, nada está en el cuerpo, es el alma el que mantiene la conciencia, esto te lo digo por experiencia, incluso en esta vida, ¿no? De que me he salido del cuerpo sin pretenderlo, estando despierto, y toda la conciencia estaba fuera del cuerpo, no estaba dentro, ¿no? El cuerpo estaba como catatónico, quieto completamente, ¿no? Y entonces, cuanto más conciencia tengamos, menos probabilidad va a haber de que estemos en ese porcentaje de gente que es el más numeroso, que se queda perdido durante siglos, como ves que puede estar, como este caso de esta chica que nace en 1330, perdidos en esta dimensión, ¿no? Que no corresponde, ¿no? Y por supuesto, parando nuestra evolución como alma, ¿no? Porque hasta que no vayamos a la luz no vamos a tener una siguiente oportunidad, ¿no? De vivir una experiencia en un nuevo cuerpo, ¿no? Otra de las cuestiones que hace que se queden son las dependencias con los familiares, ¿no? Tanto porque sienten que sus hijos la necesitan, por ejemplo, la mujer que cuando nace su hija muere, ¿no?
en muchas ocasiones se quedan porque sienten que su hija la necesita, ¿no? O mueren cuando la niña es joven, ¿no? Eh, luego, por demanda también de los familiares, ¿no? El alma perdida tiene su conciencia de que quiere ir a la luz, sabe de esto, pero de pronto los familiares, en vez de hacer como los hindúes que hacen una fiesta de 3 días para ayudar al alma a que se vaya, están llorando, es, ¿qué vamos a hacer de nosotros sin ti? Y ven la tristeza, la pena, la dependencia que tiene de él y de pronto se queda atrapado por la culpa que le da, ¿no? De irse, ¿no? Y se Mira, queda atrapado. estás diciendo algo muy interesante, Nacho, que a mí personalmente me mola mucho, me gusta mucho, ¿no? Es el hecho de que cuando fallece una persona, en ocasiones siempre, pues, ¿por qué me dejas? Ahora que dicen sin ti. Bueno, y eso es completamente nefasto para el alma de la persona que ha partido, ¿no? Es decir, Sí, con lo cual, yo tengo, permíteme que te diga un caso muy reciente que he vivido. Un familiar mío falleció a la cosa de un mes y las personas que le acompañaban, bueno, pues partió con mucha, con, partió con mucha tranquilidad, ¿no? Entró su viuda y empezó a, o sea, el hombre partió cuando su viuda no estaba. Y mm, cuando entró su viuda empezó a decir eso, ¿por qué te has ido? ¡Ah! Ese tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, yo, permíteme que diga, pero soy un poco entre dos cosas, la parte humana, que es lógica cada sí, sistema, y la parte, digamos, conciencial, que es completamente diferente. Es decir, la sí, parte humana es lógico que esté triste mm, o no, porque ha partido un ser querido, ¿no? Pero la parte trascendental, evidentemente, tiene que llevarlo pues con mucha más naturalidad y con mucho más sí. amor, ¿no? Porque evidentemente le hace un flaco favor a la persona que ha partido o que se ha muerto, le hace un flaco favor con ese tema, ¿no? Con esos testimonios y dichos. Sí, 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 realmente, fíjate, antes cuando se contrataban plañideras para ayudar, ¿no? Obviamente había un entorno bastante tétrico en lo que es la muerte, ¿no? En la cultura, básicamente la que conozco yo, que es la española, ¿no? Antiguamente, ¿no? Donde se velaban los féretros en las casas y había luto por años a veces, ¿no? Y ese tipo de actuaciones que se hacen, como tú dices, en el momento de la muerte, son muy humanos, porque sobre todo muertes inesperadas, no es igual que se te muera tu pareja con 80 años y tú también con 80 tienes, y se te muere tu pareja, que es un proceso como más natural que se te muera un hijo adolescente, ¿no? Obviamente allí he tenido pacientes con el caso más duro que yo quizás he trabajado de alma perdida fue un niño que atropellan delante de sus padres cuando tenía 4 años, ¿no? Unos padres de Tenerife que cuando me vinieron a ver estaban hundidos absolutamente por esa experiencia hace 6 meses que había muerto. Y yo no sabía para qué venían, ¿no? Porque vinieron a través de un tercero y lo que sí vi es cuando ellos entraron, vi la energía de un niño que los acompañaba, cuando me explicaron por qué venían, pues lo entendí enseguida porque ese niño estaba allí. Y esta técnica, además de la terapia regresiva, no induce a las personas a nada, ¿no? El terapeuta regresivo no le dice, o por lo menos de la línea de Kabuli, y la línea que yo formo, no le decimos, mira, aquí está esto, o tu vida, o tu problema está en que en la niñez te pasó esto, o en el útero materno te pasó esto otro. No, no, descubre, ¿no? Pero yo los conecté como una especie de juego, hice una relajación, la que fue intermediaria, que fue la mujer, y apareció el hijo y lo vio claramente y habló con el hijo. Ella pensaba que estaba con Dios, era bastante creyente, y el hijo le decía que no sabía que estaba muerto y que estaba bien. Entonces, obviamente no lo llevamos al momento de la muerte, porque mantienen todo así, que es un niño también, ahí como alma, ¿no? Pero sí le explicábamos que su cuerpito pues había fallecido y que, bueno, pues que no se preocupara, que pronto tendría la otra oportunidad de tener una nueva mamá y una nueva experiencia, ¿no? Y él le dijo que estaba muy bien a los padres. Tú tenías que ver cómo era la experiencia de esos padres cuando pudieron conectar con el alma de su hijito y además ayudar al alma de su hijito a ir a la luz, ¿no? Obviamente la tristeza sigue estando ahí, pero el cambio fue radical de cómo ellos percibieron la situación, ¿no?
Ellos sabían que su hijito seguía vivo, eso el primero, y que ahora estaba en la luz, ¿no? Y para ellos fue muy diferente, ¿no? Oye, hay algunas preguntas que me hacen por Facebook. Hay una cosa, te digo un poco del tema este, porque hay una mujer que me pregunta, bueno, la pregunta es otra, pero yo la voy a hacer general, ¿no? Que cómo puedes saber que una persona se ha ido a la luz? Bueno, no lo podemos saber, ¿no? O sea, lo que podemos saber es que no se ha ido, ¿no? Básicamente porque interactúa con sus seres queridos. O sea, una persona normalmente cuando se va, cuando muere su cuerpo y no se va a la luz, lo que hace es no irse de vacaciones a Hawái, sino que lo que hace es básicamente, si tiene incluso conciencia de la muerte, quedarse con sus seres queridos, ¿no? Y por eso, seguramente es por eso por lo que se ha quedado, ¿no? Si no tiene conciencia, a lo mejor vaga un tiempo, pero siempre busca su casa, ¿no? Se va a su casa y bueno, ahí están las casas encantadas donde se quedan las personas que vivían allí y dicen esto es mío, ¿no? Esa psicofonía que dicen, vete, esta casa es mía, ¿no? Y yo he trabajado, otro de los trabajos que yo hago es trabajar a ese nivel, ¿no? De limpiar o de enviar a luz entidades que están en viviendas, ¿no? Eh, y es muy sorprendente cómo interactúan con los habitantes nuevos de la casa, ¿no? Entonces, no podemos saber si están a la luz si no sabemos por defecto que están, ¿no? Y si están, los que hacemos es mandarlo a la luz. Normalmente, si no se han ido a la luz, interactúan con sus seres queridos, aunque no podemos asegurarnos al 100% que se hayan ido, ¿no? Porque pueden estar perdidos también, ¿no? Y en algún caso he visto que es así, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo, al igual que la pregunta que hace Antonio, estaba leyendo la pregunta que hace Juan Manuel, perdona, Juan Manuel, Sí, bueno, José preguntaba algo Manuel, sobre los suicidas. Sí. sobre los suicidas, ¿no? Y lo mismo comento aquí, ¿no? O sea, yo las respuestas de todo o nada, creo que en este mundo de las almas perdidas en general, en la vida, son un poco complicadas, porque mm, yo te diría que casi todos los suicidas que con los que he trabajado, las almas perdidas de suicidas, no se habían ido. Pero también es verdad que he trabajado con los que estaban aquí, ¿no? O sea, no sé cuántos se han ido, ¿no? Los suicidas, ¿no? Entonces, puede ser que sea un suicida que tenga mucha conciencia. Entonces, lo mismo podríamos decir, los que hacen, imagínate, una persona de edad avanzada que pide la eutanasia y tiene mucha conciencia, es muy espiritual, cree en Dios o cree en lo que fuera, y tiene mucha conciencia de la espiritualidad. Entonces, una eutanasia es un suicidio asistido, básicamente. Entonces se suicida de esa forma legal, por así decirlo, pero tiene tanta conciencia que se va a la luz. Puede ser que también un suicida desesperado, que tenga mucha conciencia, también se vaya a la luz. Pues puede ser perfectamente, ¿no? Y como te digo, los que yo recibo son los que no se van a la luz, ¿no? Entonces, por eso te digo que la mayoría ni siquiera saben que están muertos, los Bueno, hay un suicidas. comentario por parte de Carlos Humberto en Facebook. Dice, mi madre falleció cuando tenía 12 años. Quiero que sea él. Siempre que lo sueño, me advierte algo raro que está por ocurrir en la familia. Ujú. Bueno, pues eso es un síntoma claro de que, si luego encima son cosas que ocurren, es un síntoma claro de que mamá no se ha ido, ¿no? Porque así lo que sí veo es que si se van, es difícil que vengan a darte un mensaje. Pueden venir a darte un mensaje muy concreto, ¿no? Una vez, ¿no? Dos veces como mucho. Pero en general, primero, no conviene mucho molestarlos, ellos están en otra historia ya, ¿no? Esas ¿No? almas ya están preparándose para la siguiente vida. Y sobre todo porque gastan mogollón de energía, vamos, Sí, también. también, también, ¿no? Ese tránsito hasta esta dimensión tan densa, pues para ellos es Sí. complicado, ¿no? Y entonces no conviene molestarlos mucho, pero sobre todo muchos están ya encarnados en otras experiencias, ¿no? Pero yo las veces que he visto estas personas que me cuentan estos hechos, mamá se conecta conmigo, me dice cosas, y tal, es que mamá no se ha ido. Y yo lo siempre recomiendo, y en el libro lo pongo, un capítulo entero que dedico a por qué enviar a las almas a la luz. O sea, hay un apartado, un capítulo que hablo de esto, de por qué enviar a las almas a la luz. Y antes lo conté, pero fíjate, no solamente que se vuelvan oscuras, que están parando su evolución. Imagínate 500 años, viviendo la experiencia dura que todavía para ellos sigue en vigor, como esta mujer que murió de hambre, ¿no? Entonces, lo mejor es ayudarles a ir a la luz, ¿no? Y entonces ese es el trabajo de un terapeuta regresivo, es conectar con esas entidades, hablar con ellas muy amorosamente,
como te digo, no todas son amorosas. Es verdad que las más familiares son la mayoría de las que nos encontramos. Son papá, mamá, el tío, el primo que se murió y no sabe que está muerto, y se pegó a mí porque tenía conexión conmigo, muy específica. Luego están uno que llamamos los oportunistas, que son aquellos de todo tipo, ¿no? O sea, unos que le gusta tu luz y se van contigo, otros porque tienes un perrito y le gustan los perros y se va contigo, otros porque tienen atracción sexual por ti, por ejemplo. Y en mi libro tengo un capítulo específico de esos temas, ¿no? De la sexualidad de que ocurre, ¿no? Porque eso es un caso un poco tabú, que casi nadie habla, ¿no? Pero yo he tenido bastantes casos de pacientes que te dicen que las tocan por las noches, ¿no? O sea, como ellos pueden actuar físicamente y mantienen toda la psique humana, o sea, si el tipo es una persona que la libido la tiene exagerada en vida, cuando se muere su cuerpo va a estar igual, ¿no? Sí, Entonces, muchas sí. mujeres hablan de que las tocan, incluso sienten que las penetran, etcétera, etcétera, y en mi libro tengo casos, varios casos de esos, ¿no? Y Eso me pasó a mí en un programa que hice con una medium hace muchos mm, años en radio, que este persona que había desencarnado decía a la hija, se puso en contacto con nosotros, decía que su padre en vida era un seductor, ¿no? Bueno, pues mm, me acuerdo que a la medium le tocó el culo. Sí, ya. ella sintió como le tocaba el culo. Sí, sí, Y a sí. otra persona que estaba allí, que era verano, me acuerdo que era verano, tenía como el pecho como un tanto abierto, ¿no? Mm, Y textualmente le decía a la medium que tiene unas tetas muy bonitas. sí, sí, Entonces, sí, sí. eso lo he podido comprobar, ¿no? Sí, 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 te digo, es algo que no se habla, Sí, incluso en el libro tengo una anécdota con una cuestión de esta, de una mujer que tenía una alma perdida con la que hacía el amor, era una mujer cabal, de hecho no vino a mi consulta a trabajarse eso, vino a mi consulta a trabajarse otras cosas, ¿no? Más mundanas, por así decirlo. Pero cuando cogió confianza conmigo y vio cómo veía yo el mundo así espiritual, me comentó esta experiencia que ella tenía una entidad que hacía el amor con ella todos los días cuando su marido se iba a trabajar, ¿no? Entonces yo, en mi ortodoxia, porque le dije, bueno, vamos a mandar a luz, me dijo, ni se te ocurra, ¿no? Fue un shock para mí y yo me quedé mirando y le digo, claro, ahora entiendo, ¿no? O sea, tú no consideras esto como poner los cuernos a tu marido, y dice, no. Y dice, además no te vas a embarazar nunca, no huele, no sé qué, ¿no? Y estos son casos que de verdad no he oído, por lo menos yo no he oído a nadie hablar de esto, ¿no? De estos temas que son un poco como tabú, ¿no? Y por eso quise ponerlos también porque hay muchas mujeres desesperadas con estas cuestiones, ¿eh? De hecho, el primer curso de formación que yo di de fin de semana, introductorio, mucho antes de empezar a formar terapeutas, hace 7 años y medio, o sea, este curso lo di creo que hace 19 años, vino una chica que tenía como 40 años y venía porque desde niña una entidad la tocaba, ¿no? Que ya cuando empezó a ser adolescente la penetraba, y ahora lo que estaba ocurriendo es que ella tenía 3 hijas y la hija mayor le estaba contando lo mismo que le estaba pasando, ¿no? La hija mayor, que por supuesto que tenía como 7, 8 años, estaba ocurriendo lo mismo, que había alguien que la tocaba por la noche. Entonces ya dijo, ya hasta aquí. O sea, a mí yo ya he soportado todo esto toda mi vida, no he dado con la persona que me ayuda a sacarme esto. Entonces ya buscó una solución cuando empezó su hija a decirle que le estaba pasando lo mismo, ¿no? Y te digo, esto puede ser un poco cosas un poco locas, un poco extrañas, ¿no? Pero es algo bastante frecuente. Entonces, yo quise en el libro ponerlo porque sé que hay muchas mujeres que están viviendo este tipo de experiencias, sobre todo mujeres, obviamente, ¿no? Y que entiendan que no están locas, porque lo que les pueden hacer entender es que están locas, ¿eh? Que eso son imaginaciones suyas, ¿no? Y no, es cierto que las entidades pueden manejar físicamente objetos, pueden empujarte por una escalera, pueden hablarte, pueden esconderte cosas. sí, De hecho, a mí la primera experiencia física que tuve yo con una entidad que no quería hacerme daño, sino sencillamente quería que supiera que estaba ahí, era hundirme la almohada. Yo estaba despierto, leyendo en la cama, 3 de la mañana, en una formación con Kabuli, y de pronto apago la luz y cuando apoyo la cabeza, la almohada era muy grande, de hecho la tuve que cambiar porque me daba un poco de tortícolis. 2 manos se posaron en la lateral de la almohada con tanta violencia que la almohada se hundió completamente y yo me quedé en el aire, la cabeza y me golpeé estruendosamente contra el cabezal de madera de la cama, ¿no?
Y por supuesto me asusté muchísimo, encendí la luz, no había nada, obviamente. Y al día siguiente hablé con Kabulí, entonces le contesto y me dijo, mira Nacho, ya se te acercan a ti porque ya saben que tú tienes la capacidad de hacerlo. Otra cosa es que tú no hayas aprendido en esta vida cómo hacerlo. Y me dio unas claves para, si me ocurría de nuevo, ayudarle a irse. O sea, lo que estaba pretendiendo Santidad es que le ayudara a irse a la luz, ¿no? Hay muchas que están desesperadas por irse a la luz. Por ellas mismas no lo tienen tan fácil. Necesitan alguien que conozca cómo hacerlo, ¿no? Es como que hay que abrir un portal dimensional, por así decirlo, para que ellas puedan irse a la luz, por si no se pueden quedar aquí el tiempo que sea, 1000 años, 2000, lo que sea, ¿no? Alguien me está comentando, alguien me está comentando por Facebook que que estaba haciendo una cosa y tal, y en una habitación cerrada decía que, a ver un momento, que empezó a oler de una peste auténticamente increíble, pero una peste de Mm. esas ya que era, wow, vamos, me dice que se tuvo que salir de la habitación, ¿no? ¿Eso qué se debe, Nacho? Mira, no sé a qué se debe, pero sí es verdad que eh, hay muchas personas, clientes míos, pacientes, que cuando conectan con algún ser querido te dicen, yo sé que mi madre viene porque huelo a tal tipo de flor, por ejemplo, que era la que a mi madre le gustaba, ¿no? O a un perfume determinado, un huelo, ¿no? Pues también, si son entidades muy oscuras, pueden oler fatal. De hecho, yo trabajé en una casa una vez que no se vendía porque tenía dentro una entidad y que era un trabajo de magia negra que habían hecho contra ella, de fastidiarle la venta, ¿no? Para comprarla a una persona. Bueno, en este mundo hay gente que está muy para allá, ¿no? Entonces contratan gente para hacer un trabajo de magia negra para que tú no vendas tu local y ellos bajar el precio y quedárselo ellos años después. Entonces, el local olía a orines constantemente y no había ninguna fuga de ningún tipo, de nada, de nada. Y esto de los olores extraños y muy fuertes pues, es muy típico de entidades que normalmente no son precisamente entidades luminosas, ¿no? Sino entidades bastante oscuras, ¿no? Y puede ser uno de los síntomas, nada más, ¿no? Otros son tener frío en algún momento o sea, estás en verano, 40 grados, y de pronto sientes en una zona de la casa, especialmente en un momento determinado, un frío extraño, que no es un frío de un escalofrío de un instante, sino un frío como que estás dentro de ti, ¿no? Y como te digo, oír pasos, objetos que se mueven, que cambian de lugar, que desaparecen. Bueno, no te digo nada. Luego la parte eléctrica es muy importante, ¿no? Que se mete de una Eh, manera increíble, ¿sí? sí, sí, eso es asombroso. He tenido casos muy asombrosos con la parte eléctrica y ellos manejan toda la parte eléctrica estupendamente. Son energía, al fin y al cabo, ¿no? Y te pueden hacer saltar la palanca de tu casa o desconectarte todos los aparatos de tu casa, por ejemplo, y que aparentemente estén estropeados, pero es mentira, no están estropeados, ¿no? Ellos no sé cómo lo hacen, pero tienen esa capacidad, ¿no? Yo Eh, tengo, fíjate, en el tema de moverse objetos, tuve una anécdota con una paciente mía. Ella me había contado que tenía una gran pena porque su abuela, que había muerto, que era gallega, le había regalado antes de morir una agua marina con una virgen gallega tallada en bajo relieve, ¿no? Y una cadena de oro, y que le había desaparecido. Ella la tenía como oro en paño en su joyero, no sabía cómo había desaparecido. Bueno, esto me lo había contado en una sesión que tuvimos y al cabo de un tiempo ella era escultora, me dijo que sentía que alguien la miraba cuando esculpía en su casa. Ella vivía sola, ¿no? Que cada 2 por 3 tenía que mirar para atrás porque observaba, o sea, sentía que hay unos ojos clavados en ella, ¿no? Hicimos la regresión, resulta que era esta abuela suya y bueno, ella estaba un poco enfadada con ella por alguna cuestión personal que no voy a contar, pero la cuestión es que le dijo que ella le había quitado el colgante que le había regalado. Y cuando volvió a su casa después de que todo se solucionara, se abrazaran y la mandáramos a la luz, ella había revuelto la casa, pero esto hacía varios años que le había desaparecido el colgante. Había revuelto la casa, dice, 3 o 4 veces, desmontando incluso muebles, ¿no? Ella hacía muebles también, y se había montado muebles enteros a ver si se había caído por alguna rendija. Dice que en el salón de la casa, en medio del sillón, o sea, en un tresillo, el cojín central, con la cadena en forma de corazón, estaba puesto el colgante. Y te digo, ella vivía sola, ¿no? Entonces, ahí ellos pueden manejar ese tipo de cuestiones físicas también, ¿no? No sé si hay niveles para
mover, pero puede manejar absolutamente todo, ¿no? Bien, pues son, bueno, solo me queda añadir dos cosas. Eh, y tú, por favor, si no te importa, di el título del libro, ¿no? Aunque está en tu página web, pero si Mm. lo quieres decir, el título del libro, Sí, maravilloso. bueno, el título del libro es como la conferencia que voy a dar en este encuentro que vamos a hacer. eh, es Posesión Espiritual y Almas Perdidas, se llama, ¿no? Y está en mi página web, que es nachoromón.com, ¿no? Eh, bueno, solo me queda decir dos cosas. La primera es agradecer a la Francisca García Treyes del Foro ACE, donde tú vas a dar una conferencia que le acabas de decir ahora mismo el título, que son los días 8 y 9 de, a ver, o 9 y 10, a ver un Sí, momento, el Congreso Apocalipsis, en el sí, Palacio de 9 y Congreso, 10, 9 y 10 de 9 y marzo, 10. en Torremolinos, en el Palacio de Congresos y Exposiciones. Ahí, pues, quien le pille cerca o quiera ir, pues tiene la oportunidad de ir. Que podéis ver a Nacho Romón allí en Torremolinos. Y la segunda cosa es que algunas personas se han incorporado una vez comenzado el encuentro. Quiero decir que se pondrá la grabación en YouTube, se verá, se pondrá pues a partir de esta noche o mañana para que se pueda ver. Es Antonio Te Responde, el grupo de YouTube, Antonio Te Responde, lo podéis ver. Y bueno, entonces y ahí para poder ver, analizar y estudiar toda la magnífica participación de Nacho que ha tenido esta noche con nosotros. Nacho, ¿algo más que quieras comentar, querido amigo? Bueno, de esto podríamos estar hablando toda la noche si tuviéramos Bueno, tiempo, ¿no? pues no sé lo que has dicho, macho, no sé lo que has dicho, porque ya te mandaré otras fechas libres para hablar de algo más que quieras tú que no hayas comentado, porque me ha Sí, sí, encantado tu bueno, hay una parte participación, importante que no hemos hablado nada, que que es, son las almas perdidas que no son tan buenas como estas que hemos hablado, ¿no? Ni son sí, oportunistas. Y mira que estos que tocan a las mujeres no son tan buenos precisamente, pero hay otros que son los malos, como digo yo, ¿no? que son Seres cabros, que trabajan para la oscuridad, que son cabros. que nos pueden, sí, que son bastante cabroncetes y que nos pueden quitar mucha energía, complicarnos la vida, rompernos relaciones, temas de empresas y es normal en general nuestra asistencia. Y muchas veces nos los mandan, o son mandados, o vienen de motu propio, a través de seres de la oscuridad que mandan, por así decirlo, y nos los mandan a ellos, básicamente para que no crezca nuestra luz, ¿no? Está claro que las personas que tienen un potencial importante de crecimiento como alma son peligrosos para la oscuridad, ¿no? Entonces, en muchos casos se les mandan energías oscuras, ¿no? También hay magos negros que son humanos, ¿no? Y que hacen trabajo de magia negra y envían entidades oscuras a otras personas, que son los típicos trabajos de magia negra y que no son ninguna tontería, ¿no? Eso es algo para mí bastante habitual en consulta en pacientes que tienen este tipo de trabajos realizados, ¿no? Entonces, bueno, que tengan en cuenta que ese tipo de situaciones son salvables, ¿no? Y es importante que escojan un buen terapeuta para realizar este tipo de exposiciones. Yo he tenido, Sí, me acuerdo, uno de los primeros pacientes que yo tuve de este tipo era un hombre que era millonario cuando empezó todo esto, que fue 20 años antes de yo conocerlo. Vivía en el norte de Madrid, un chalet, tenía empresas y le hicieron un trabajo de brujería, de magia negra, para que todo le fuera mal. Este hombre, desesperado, contactó con mucha gente para que le ayudara a quitarse de encima todo eso. Era una entidad oscura que tenía pegada. Me llegó a confesar que se había gastado 60.000 euros en una semana pagando a una persona para que le quitara eso y nunca se lo quitaron, ¿no? Entonces, es importante que cojan gente que esté formada. La línea de formación que nosotros llevamos a través de la técnica regresiva es una línea, primero, no solamente muy honesta, ¿no? Sino, obviamente, nunca le vamos a pedir esas cantidades a nadie, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Nosotros cobramos básicamente como una consulta normal, como si vienes a trabajarte un dolor de hombro que no tiene explicación clínica o médica, ¿no? Que tienen muchos casos de eso, de cuestiones físicas que no tienen explicación médica, que de pronto tiene que ver con una experiencia de vida pasada o del útero materno, ¿no? Y realmente
escojan bien los terapeutas porque si no van a estar dando tumbos años y años, ¿no? Como este estuvo 20 años, ¿no? Al final, ¿no? Y esto es un mensaje importante. No todo el mundo es honesto en este mundo de las almas, porque es algo que no se ve. No te digo que nosotros somos infalibles, porque también depende mucho de la persona, que es el paciente, todo esto, el hecho de que quiera que se vaya, ¿no? Porque a veces te encuentras con pacientes que están, por así decirlo, conectados, tan conectados a esas entidades, por las utilidades que le dan, por los beneficios, entre comillas, que le producen, que a veces en este tipo de posesiones se producen un beneficio residual, por así decirlo, que le dan tanto valor como aquella gente que hace un pacto con el diablo, ¿no? El otro día había un cantante americano muy famoso, no digo el nombre porque yo estoy dudando de quién era, pero lo conocemos todos, un cantante, un cantautor americano, más o menos de nuestra edad, ¿no? Y este hombre decía que él había hecho un pacto con el diablo, muy triste además lo contaba en una entrevista. Yo me quedé impactado, yo siempre he sido seguidor de ese hombre, y, y, y decía que había hecho un pacto con el diablo cuando era joven para estar donde estaba ahora, ¿no? Y entonces, este tipo de cuestiones de las utilidades que a veces pueden proporcionarles hacen que, en el fondo, no estén convencidos de quitárselo de encima. Y te vienen a la consulta a lo mejor porque mamá lo envía, porque está muy preocupada por él, porque ha cambiado la personalidad, ¿no? O su mujer, ¿no? Pero no están convencidos del todo. Entonces también depende mucho de ellos, de la persona que tiene que tener la absoluta certeza de que no quiere tener eso encima, ¿no? Y que esté manipulando su existencia, ¿no? Pues Nacho, me lo has puesto Hugo, querido amigo, porque me lo has puesto Hugo, porque te invito a hacer un programa exclusivamente dedicado a esto, porque es un tema que personalmente creo que jamás lo he hecho, la verdad, nunca he hecho un programa de estas características Ujú. y me encantaría hacerlo. También ahora mismo estaba recordando cuando tú me decías eso de que se pegan a muchas personas, puedo decir que muchas personas eh, parecen molestias físicas y son personas Ujú. que tienen una fuerte conexión espiritual. Es Sí, decir, que ahí me vienes un poco a confirmar de alguna manera algo que yo ya más o menos sabía de algún tiempo, ¿no? Conozco muchas personas sí, sí. que tienen una fuerte conexión espiritual, sin embargo, físicamente están hechos de auténtica caca. Sí, incluso con cuestiones graves, ¿eh? Desde el punto de vista, yo he trabajado con la hija de un psicólogo clínico que él trabajaba en el hospital, diagnosticada con una cuestión grave a nivel neuronal y no tenía nada que ver y medicada, ¿no? Y no tenía nada que ver con eso, era una posesión espiritual. Y este hombre es un psicólogo clínico, menos mal que es un hombre abierto, fue primero paciente mío y luego se formó conmigo. Y era un hombre muy abierto porque su hijita de 13 años, cada 2 por 3 le daba un achaque de salud importantísimo que la tenían que mandar desde el colegio al hospital, ¿no? Y se le quitó completamente. Se le quitó y hoy hace un año de esto, un año y pico, y antes le daba una vez, 2 veces por semana este tipo de ataques que eran quisita ausencias absolutas, ¿no? Como si tuviera catatónica. Y hace un año y medio después de trabajar con esto que ya no le dan, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones físicas que tienen que ver, no solamente, por ejemplo, fibromialgia, que es obviamente incurable. Yo, curiosamente, siempre he pensado que no tenía que ver con nada físico. Así es. No tanto con almas, que también he visto algún caso, porque producen una fuga de energía, es como que te quitan energía, sino también con las experiencias de la infancia traumáticas, porque las hay muchas, ¿no? He tenido experiencias de vida de pacientes míos muy duras que te pueden producir este tipo de reacciones. Si un disgusto te duele la espalda, imagínate años y años y años en tu infancia con una madre depresiva y un padre con una enfermedad mental también, como tenía en este caso, que era obsesivo compulsivo, ¿no? Y con 8 años tienes que dejar la escuela para cuidar tu casa, para llevar a tus hermanitas más pequeñas al colegio y tienes que limpiar, hacer de mamá desde los 8 años, ¿no? Pues y ves a las niñas desde la ventanita de tu casa, del pueblo, pues cómo juegan en la plaza del pueblo y tú no puedes salir a jugar. Eso, si, como te digo, cualquier disgusto no puede doler la espalda, pero imagínate años y años y años así, la experiencia emocional tan dura que es que tu cuerpo se bloquea, ¿no? Entonces,
Lo importante, y yo creo que a la primera pregunta que me hiciste, ¿no? De quién tiene que trabajarse o quién convendría que fuera terapia en general, ¿no? Digo, todo el mundo. Sí, yo creo que si somos almas que estamos aquí en esta experiencia humana, hemos venido por algo, ¿no? No, o sea, si fuéramos almas puras y ya tengamos todo aprendido, no tendríamos que pasar por ninguna prueba, no hubiéramos venido, básicamente, ¿no? ¿Eh? Si no, estaríamos por ahí a lo mejor de guía de otros, ¿no? Pero estamos aquí porque tenemos que aprender, ¿no? Y en ese aprendizaje hay historias personales que son duras a veces, ¿no? Y, y nos quedamos atrapados en determinadas cuestiones, ¿no? Y entonces yo creo que todo el mundo debería hacerse un trabajito como que va al gimnasio del alma, ¿no? Sí, me gusta esa frase. Bueno, yo he de deciros, queridos amigos que estáis viendo o que veréis este espacio, yo no suelo recomendar casi nunca ninguna terapia, pero por experiencia propia con el tema de la terapia regresiva, deciros que es sumamente recomendable. Muy, muy, muy recomendable. Lo digo por experiencia personal, ¿eh? O sea, lo digo porque realmente es sanadora eh, física y mental y espiritualmente. En mi caso, deciros que ha sido una dolencia también física que tenía, se me sanó a través de una terapia, de un tema que tenía ya muchos años, se me sanó, además no hace mucho. Así que, bueno, pues gracias Nacho por tu participación, ha sido un auténtico placer. Andy Te daré Antonio, un abrazo fuerte en Torremolinos, muy porque bien. quiero ir a Torremolinos, porque esa charla, ese grupo que ha formado la Francisca no me lo pierdo bajo ningún concepto Ujú. y será un auténtico placer. Pues queridos Muy amigos, bien. a mañana hablaremos de un tema que os va a sonar un poco a coña, ¿no? Que es el yoga de la risa. El yoga de la risa, que no sé si lo conoceréis, el yoga de la risa. Yo no lo conocía. Y también la ley de la atracción. Así que mañana os espero. Y Nacho, te reitero mi agradecimiento. Muchas gracias. A ti, un saludo y muchísimas gracias. Chao. Adiós. Chao, hasta luego.